Capital, México. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16, 1 minuto. La temperatura 18 grados, 7 décimas. La humedad 52%. Magnética FM, 18 años, contigo. Mire, doña Lupe, si no nos acompaña al evento del candidato, perderá su apoyo económico del programa social. No ponga en riesgo sus beneficios. A mí no me van a engañar. Eso que usted me está diciendo es un delito. Nadie puede obligarme a participar en eventos proselitistas o decirme por quién votar. Si te condicionan un programa social o te presionan a votar por alguien en específico, denuncia en la agencia del Ministerio Público más cercana a tu domicilio. Fiscalía especializada en materia de delitos electorales de San Luis Potosí. Coyoacán Química y Modatelas presentan Foro D, el espacio donde nuestros invitados ofrecen información, experiencias, reflexiones y conocimiento de aquellos temas desconocidos y controversiales. Escúchanos todos los lunes y sábados en punto de las 11 de la mañana, aquí por Magnética FM. Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los productores, conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora XHAWD 101.3 Magnética FM. La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarle desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Les saluda Edgar Jiménez desde las instalaciones de Magnética FM, el 101.3 de FM, y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Bueno, pues encantados, una tarde de martes que ya pues en celebración total del Día de Muertos, y a colación de eso, pues precisamente el programa del día de hoy tratará de la ciencia del Día de Muertos, pero desde el enfoque de las ciencias sociales y las humanidades. Y bueno, por ahí yo estaba escuchando, y ya nuestro especialista del día de hoy, pues bueno, también me ayudará a reafirmar, a desmentirme, en que yo estaba viendo, fíjese usted, una estadística muy interesante en el que la cantidad de vocabulario que tenemos, la cantidad de lectura que practicamos, está en función también a la violencia que se pueda generar. Y esto de alguna manera, sin buscar una justificación forzada, pues habla de la capacidad de argumentos que tenemos para estar en una situación difícil, en una afronta en la cual, bueno, pues somos diferentes a las opiniones de otros, y bueno, pues inmediatamente se generan brotes de violencia, y este estudio pues hablaba precisamente de este gran vocabulario que, bueno, el español permite, y precisamente pues el Día de Muertos, yo entiendo que estaremos celebrando ese Día de Muertos con el panecito, con el chocolate, con el café, con el champurrado, pero más allá de estas importantes tradiciones que de alguna manera han venido marcando y permeando internacionalmente, y esto pues definitivamente lo sabemos a partir de esta gran producción hollywoodense para el público infantil, que al final del día es para todo público,
como lo fue la de Disney, de Coco, esta película de Coco, que de alguna manera detonó a efecto de lo que también pues influye esta gran celebración pagana europea del Halloween, ¿no? De aquella celebración también del Halloween, que bueno, estamos en esta mezcla de culturas, en esta mezcla de tradiciones, pero sobre todo la ciencia del Día de Muertos. Y bueno, en un momento más estaré presentando a nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, como esta parte de la festividad, pues también se habla de carácter pluricultural y pluriétnico del país, y usted no me deja mentir que bueno, pues en San Luis Potosí algo que está sonando de manera muy muy fuerte es la fiesta del Chantolo. A través del gobierno del estado de San Luis Potosí, pues distintas partes del estado de San Luis Potosí y más allá, por ahí se está hablando también de celebraciones inclusive a nivel internacional, esta gran fiesta emanada de la Huasteca Potosina. Pero a relación de todo esto, pues estaremos hablando también de esta parte literaria. Queremos romper este paradigma de que siempre hablamos quizás de las más festividades. Bueno, ¿qué hay de la parte literaria? ¿Qué hay de la parte cultural que permea todo lo que relaciona pues también el Día de Muertos y demás temas? Que por ejemplo también estaremos abordando el tema sobre cuento maravilloso de la tradición oral de México y el conjuro amoroso hispánico. Quédese con nosotros esta tarde. Y bueno, pues para ello quiero dar la más cordial bienvenida al maestro Yair Acevedo López, también egresado del Colegio de San Luis Potosí. Él es licenciado en letras por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas y maestro en literatura hispanoamericana por el Colsan, Centro Público de Investigación, que les mandamos un gran saludo a la maestra Lidia Huache, a Israel Trejo, al doctor David Eduardo Vázquez Salguero, de todo ese gran equipo de investigadores que día a día construyen el conocimiento desde las áreas de ciencias sociales y humanidades, como lo es el Colsan. El maestro Yair, bueno, pues ha sido becario del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de la Fundación y también de la Fundación para Letras Mexicanas, ambas en el área de ensayo literario, y sus últimas investigaciones y publicaciones han versado sobre el cuento maravilloso de la tradición oral de México y el conjuro amoroso hispánico. Mi estimado Yair, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues arrancando en este contexto que estamos justo ya entrando, estamos en la puerta, por decir, de lo que es esta magna celebración, y como siempre lo ha sido, del Día de Muertos. ¿Cuál es este contexto histórico, Yair? Vamos, ¿desde cuándo arranca? Hay muchas versiones, hay muchos cuentos. Platícanos, ¿de dónde emana todo este contexto cultural y social que tenemos en el Día de Muertos? Sí, por supuesto. El Día de Muertos se ha convertido probablemente en la fiesta más representativa de México a nivel global. Creo que es una de las fiestas por las que se identifica la cultura mexicana, justamente esta cercanía con la figura de la muerte, esta cercanía también con el más allá, ¿no? Claro. Y me parece que tenemos que entender un poco cuál es la visión de las culturas prehispánicas respecto a esto. Para ellas, a diferencia de lo que puede ser para nosotros ya dentro de un contexto sociocultural más bien cristiano, judio-cristiano, para ellos la muerte es un viaje. Cuando uno muere, comienza un viaje por diferentes espacios del más allá, de ultratumba, hasta llegar con el dios Mictlantecutli, que es el soberano, el señor de la tierra de los muertos, ¿no? Y este viaje implica una serie de pruebas que el alma del difunto debe sortear para poder alcanzar su meta. Okay. Entre estas tiene que pasar por un espacio lleno de criaturas terribles a las cuales tiene que escapar de ellas, tiene que cruzar por un río muy caudaloso, tiene que cruzar por un desierto de arenas incandescentes, en fin, tiene que sortear varias pruebas para llegar a su fin. Y entonces es un viaje. Si hay un viaje de ida, por lo tanto también puede haber un camino de retorno. De regreso. Y es justamente eso lo que se celebra en esta celebración, ¿no? En esta fiesta, el reencuentro entre vivos y muertos, el momento una vez al año en que el alma del difunto puede llegar con nosotros, puede regresar a nosotros. Fíjate, muy interesante porque esto pues no es de ahorita y luego la tradición, hay cierta percepción para muchos que pudiera ser de carácter muy colonialista, ¿no? Es desde la Nueva España. Y tú nos estás hablando pues de la época prehispánica, o sea, digo, realmente esto es previo a la llegada de los españoles, todas estas tradiciones también, ¿no? Exactamente, son previos. Sin embargo, la tradición como llega a nosotros ya pasa por un proceso de sincretismo religioso. Ok. Recordemos que la religión pues fue justamente una de las armas de la conquista y de la colonización.
asimilación, el hecho de que los indígenas, los pueblos originarios tuvieron que asimilar justamente esta religión que era completamente ajena a los sistemas de creencia, pero que formaba parte pues de la dominación, ¿no? Del sistema de dominación hispánico. Y en ese sentido tenemos que pensar que la fiesta del Día de Muertos, en su acepción prehispánica, como lo celebraban ellos, pues era una celebración pagana justamente. Sin embargo, las costumbres y las tradiciones son muy difíciles de erradicar. Entonces, ¿qué se hace? Pues se terminan cristianizando de alguna forma. Y esto es justamente lo que pasa con la celebración. Originalmente, los pueblos prehispánicos celebraban estas fiestas por el mes de agosto, por el mes de octubre, cercanas, digamos, a dos fechas muy importantes también para la tradición católica, que es la fecha de Todos los Santos y de los fieles difuntos, ¿no? Así es. Entonces, justamente termina habiendo un acercamiento entre fechas y terminan de alguna forma mezclándose estas dos hasta volverse prácticamente irreconocibles. Digamos que de alguna forma esta mezcolanza permitió que algunos pueblos, algunas personas preservaran esas tradiciones viejas, estas tradiciones originarias, pero ya camufladas, disfrazadas bajo el elemento cristiano. Fíjate, de alguna manera ese mestizaje, pues al final del día cultural, y como tú dices, algunas se rescatan. No sé si sea precisamente el caso del chantolo, que digo, no se ve como tal esta tal cual tradición, pues muy cristiana, muy católica de la que vemos. Si el chantolo también forma parte de esta perseverancia que tuvo pues nuestras tradiciones locales, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre cuando hay algún fenómeno de imposición cultural también viene un proceso de resistencia. Y muchas veces cuando uno no se puede deshacer por completo de la opresión o del sistema de dominación, pues se termina justamente camuflando la creencia propia en el entorno de la creencia ajena. Y es justamente lo que pasa aquí. Hablamos ahora de justamente ver el Día de Muertos o ver el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos como una forma de conservar la tradición propia. Pero también, por ejemplo, es muy interesante que durante el periodo novohispano muchas figuras, por ejemplo, de santos o de vírgenes, adentro de ella se colocaba un ídolo prehispánico, algún dios de las antiguas religiones, y por lo tanto se ponía en el altar. Llegaban las autoridades, por ejemplo la Inquisición, bueno, ahí está mi imagen de la Virgen. Sí, claro, Lo que ellos no saben es que adentro de la Virgen está un dios prehispánico al que le estoy rindiendo culto. Le camuflajeaban ahí. Exactamente, era un camuflaje perfecto. ¡Wow! Exacto. ¡Qué interesante! Y entonces es justamente lo que ocurre con estas celebraciones. Es mi celebración, pero ya bajo el sistema, bajo los paradigmas de la religión que me están imponiendo, ¿no? Oye, fíjate, interesantísimo, porque al final del día, pues el Día de Muertos no es una celebración que quedó exenta como otras que, digo, de alguna manera hemos escuchado, como pues también el 25 de diciembre, las mismas celebraciones de los equinoccios, de los cambios de estaciones, que también de alguna manera generaron esta mezcla cultural entre este choque de culturas, España y América, ¿no? Sí, exacto, y además la fecha del 1 y del 2 de noviembre son muy simbólicas porque es el momento del fin del ciclo agrícola del maíz. Es cuando se recoge. Entonces, el maíz es el principal alimento del pueblo mexicano en general y de toda América, ¿no? Y además hay una fuerte asociación ahí entre, por ejemplo, las plantas y la muerte. Las plantas nacen de debajo de la tierra y en muchas cosmovisiones el lugar de los muertos se encuentra bajo tierra. En la parte de abajo. Entonces, la muerte generando la vida, generando el sustento que sería el maíz. Entonces ahí se relacionan todos estos elementos del pasado prehispánico, ¿no? Fíjate cómo los simbolismos al final del día se van dando de una manera plenamente justificada y que no se fue inventado de que a ver qué se nos ocurre para este año, sino que me imagino generacionalmente pues se dio esto. Y por ejemplo, elementos precisamente lo que comentas ahorita del maíz, de la comida, que yo ese dato definitivamente lo desconocía, pues ¿qué elementos o qué simbolismos de alguna manera pues se pudieron haber preservado? O también el tema de la comida, ¿no? Está muy usual el tema de la comida, que pues ponle lo que le gustaba, ponle su mole, o bueno, ya hoy en día los memes que dicen póngale tequila, pues por eso me morí, caramba, ¿no? ¿Cómo se va dando esta preservación de las tradiciones también? Mira, es muy interesante porque justamente lo que celebramos el día 1 y el día 2, ya desde ahí hay una fuerte conexión con el pasado prehispánico y con las tradiciones prehispánicas. El día 1 celebramos sobre todo la llegada de las almas de los niños inocentes, ¿no? De los niños pequeños, de los que no fueron bautizados, y eso ya se celebraba desde la tradición prehispánica, ¿no? De igual forma, el día 2 celebramos a los muertos mayores, a las personas adultas, y eso también era algo que se celebraba ya en las culturas prehispánicas. Simplemente se cambiaron de fechas.
para que coincidieran con estos 2 días, ¿no?, de celebración cristiana. Fíjate qué interesante, ¿no? Y bueno, eso va de la mano, pues también, sobre todo con el gran impacto que digo, sin perderme ahorita en el contexto inicial que traemos del Día de Muertos, el impacto social que ha representado, por ejemplo, y digo, hablando de manera muy coloquial, pues Hollywood al final del día. Sí, claro. Y digo, si bien yo refería a esta parte de Coco, yo recuerdo que también hubo un gran impacto con esta película que hubo de James Bond en algún momento, que celebran Día del Muerto en la Ciudad de México, y que al final del día lo adoptaron en la Ciudad de México como una fiesta tal cual en el contexto de Día de Muertos, ¿no? Pero bueno, estamos apenas arrancando aquí en La Voz de los Expertos. Estamos platicando con el maestro Yair Acevedo López, especialista precisamente en temas de literatura, y ahorita estamos hablando de la ciencia del Día de Muertos. No se vaya, estamos comenzando apenas. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:15 minutos. La temperatura 18 grados 7 décimas. La humedad 52%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informan. Hoy se da inicio a un juicio para determinar si el expresidente Donald Trump podría estar descalificado de las elecciones presidenciales de 2024 en Colorado, una acusación fundamentada en una antigua y extraña ley de la época de la Guerra Civil, e intentará penalizar la supuesta participación del exmandatario en el ataque al Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021. El juicio, que durará una semana, podría impedir que el ahora candidato y favorito según las encuestas para quedarse con la nominación republicana aparezca en la boleta electoral, ya que según las leyes de este estado, las personas que han participado en insurrección o rebelión no podrán ocupar un cargo federal. Actualmente, el exmandatario republicano enfrenta demandas similares presentadas por grupos de defensa en Michigan y Minnesota, pero el caso de Colorado es considerado importante, ya que podría marcar la pauta para los otros procesos. El grupo de defensa que presentó la demanda, llamado Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, D.C., dijo que Trump incitó, exacerbó y participó en una insurrección violenta al alentar a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio e impedir la certificación de la victoria del presidente Biden en 2021. La campaña del exmandatario republicano ha catalogado la demanda como absurda, y como ha ocurrido con otros procesos vigentes, las acusaciones son consideradas parte de la estrategia de sus oponentes para evitar la llegada del político de 77 años por segunda vez a la Casa Blanca, argumentando que son métodos que estarían excediendo las leyes más allá del reconocimiento. Algunos especialistas consideran que la demanda tiene un camino difícil para llegar a ser efectiva, ya que los casos plantean cuestiones legales en gran medida no comprobadas, e incluso si los demandantes prevalecen, la última palabra probablemente recaería en la Corte Suprema de los Estados Unidos, dominada por una mayoría conservadora de 6-3, que incluye a 3 personas designadas por Donald Trump. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informaron. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. De vuelta aquí en La Voz de los Expertos, y bueno, pues interesantísima la charla que tenemos con el maestro Yair Acevedo, y que bueno, Yair, pues platícanos algunos otros simbolismos que digo, me parece interesantísimo cómo siempre venimos rescatando. Hubo una mezcla al final, hubo un mestizaje también cultural, y bueno, ¿qué otros elementos simbólicos encontramos en esta gran celebración del Día de Muertos? Sí, probablemente
objeto que más identificamos con el Día de Muertos es justamente el altar, ¿no? Así es. Que el altar es imprescindible en la celebración del Día de Muertos. Sin embargo, también debemos entender que la celebración no se lleva a cabo igual en todo el país. Hay diferencias, hay excepciones, en algunos lugares se celebra con mayor devoción que en otros, en algún lugar tiene una gran raigambre, mientras que en otros apenas sí está comenzando a prosperar fuertemente, ¿no? Claro. Pues probablemente uno de los elementos que más se rescatan siempre en los altares es justamente lo que mencionaba hace un momento, que es la comida. La comida no debe faltar en el altar porque es justamente de la esencia del alimento que se desprende el alimento de lo que se alimentará el alma del difunto que vuelve con nosotros, del familiar que vuelve con nosotros. Yeah. Sin embargo, también haciendo una asociación con lo que mencionaba del sincretismo cultural, aparece un elemento que cada vez se vuelve más presente en los altares y que ha venido a sustituir a elementos muy antiguos, la Coca-Cola. La Coca-Cola está presente en muchísimos altares y de hecho se ha convertido ya en un elemento indispensable, en un objeto indispensable de comida en el altar. Ha sustituido al pulque, por ejemplo, al mezcal o a otras bebidas de carácter más tradicional, justamente porque la Coca-Cola forma parte ya de la cultura mexicana. Está de la dieta mexicana. Sí, de la dieta mexicana, exactamente. Wow. Podemos mencionar también, por ejemplo, las frutas, podemos mencionar el mole, el pan de muerto, por ejemplo. Que es interesante lo que pasa con el pan de muerto porque es un alimento del que no se tiene evidencia hasta mediados del siglo pasado. Es un elemento realmente reciente, podríamos decir. No significa que el pan no se haya incorporado en el altar, pero el pan de muertos que consumimos ahora es de fabricación un tanto reciente, ¿no? O sea, es más nuevo eso. Es más nuevo, sí. Ya. Tiene 80, 90 años preparándose, es realmente reciente. Ya. Otro elemento que solemos asociar mucho con el Día de Muertos es la Catrina. Ajá, sí, el hecho de las personas que se disfrazan de catrinas, los desfiles de catrinas que mencionabas ahora. Sin embargo, también la catrina es un elemento de adopción relativamente reciente. Y además a la catrina podemos incluso encontrarle un copyright, ¿no? La creó una persona, Guadalupe Posadas, un caricaturista, un grabador de la prensa del siglo XIX, de principios del siglo XX en México. Y es ahí justamente donde sale este personaje que también ya se ha vuelto característico de las fiestas de Día de Muertos. Y pensamos que tiene una antigua raigambre y realmente es algo reciente, es una incorporación reciente, ¿no? Fíjate, interesantísimo porque de alguna manera pensamos que, así como lo estábamos comentando en el segmento anterior, que bueno, se viene por tradición de la conquista o prehispánica y no, fíjate, finalmente el pan de muerto es algo reciente, esta parte de la Catrina que hoy en día, bueno, pues también se ha masificado de alguna manera como parte de las imágenes simbólicas a nivel internacional, o sea, la Catrina es algo brutal, lo relacionas inmediatamente México, ¿no? Exacto. Inmediatamente. Y ahora, de alguna manera vamos aterrizando hacia estas líneas de cuestiones simbólicas, pero pues también la literatura forma un papel fundamental, ¿no? Que por ahí inclusive, bueno, pues las famosísimas calaveritas, pero bueno, no sé si me estoy adelantando mucho, pero bueno, precisamente también simbolizan algo fundamental en esta parte de celebración. Sí, hace un momento que hablabas del vocabulario relacionado con la violencia. En México hay un vocabulario muy fuerte relacionado con la muerte, desde siempre. De hecho, hay un libro de un investigador que se llama Juan Manuel López Blanch, que se llama El léxico de la muerte en México, y habla justamente todas las expresiones, el vocabulario y las palabras relacionadas con la muerte, la diferente manera que tenemos de nombrar este suceso en el país, y es realmente un vocabulario muy vasto, enorme realmente. A mí una de las cosas que más me llamaron la atención, porque yo no soy de aquí de San Luis, yo soy de Zacatecas, tengo ya 8 años viviendo aquí, pero una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando la primera vez que me tocó sacar a mi hija a pedir el muerto, es que aquí no cantan al pedir el muerto, y en Zacatecas hay unas coplas que se cantan cada vez que se toca una casa, y dice así: el muerto quiere camote si no se le cae el bigote. La viuda pide una ayuda para su pobre criatura que tiene calentura. Entonces vas tocando las puertas, canta de esa copla. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y ya te dan dulces, ¿no? Y es algo que al parecer se localiza en ciertas áreas del país, pero no en todo, ¿no? Que lograron arraigarse finalmente, porque digo, aquí, como bien hablas, esta mezcla, este mestizaje también sociocultural con la parte anglosajona, con la parte norteamericana de dulce o truco, cuando realmente era una cuestión pagana del Halloween, que bueno, pues no estamos con el Halloween, pero al final del día rescatamos el de dulce o truco cuando no es algo propio del Día de Muertos al final del día. No, incluso el disfrazarse no es algo propio del Día de Muertos, y es algo que se ha retomado justamente de Halloween, pero es más que explicable por la cercanía con Estados Unidos, por la dependencia de Estados Unidos. Imposible negarlo, imposible negarlo, sí.
Pero te digo, estas coplas me llamaban mucho la atención. Se cantan en Zacatecas. Cuando tú vas por las noches el Día de Muertos, escuchas a los niños cantando, pidiendo el muerto. Y es algo que, por ejemplo, aquí no me ha tocado escuchar. No, y que generacionalmente, pues para que se preserve, o pues ponerlas de moda al final del día, ¿no? Claro, yo también. treparlas en algún TikTok o algo y que de alguna manera se vayan permeando en donde no se practica, ¿no? Sí, por supuesto. Y aparte de estas coplitas que se usan específicamente para eso, en la lírica tradicional de México, en estas cancioncitas que pasan de una generación a otra, que se han cantado a lo largo de la historia y que no tienen un autor reconocido, hay varias coplas también, varias canciones que hablan justamente de la muerte, de la relación que los mexicanos tenemos con la muerte, que es una relación muy cercana, muy juguetona, e incluso me atrevería a decir que muy familiar. No es algo que esté ajeno a nosotros, algo que debamos como espantar o rechazar, sino algo que en lo que vivimos inmersos todo el tiempo, ¿no? Sí. Y aquí tengo dos coplitas. No sé si viene, adelante, que de veras este es un martes literario, martes rico, friecito, pero bueno, ¿qué coplas traemos el día de hoy? La primera es un personaje muy interesante que se llama la media muerte. Ok. O sea, no está muerta por completo, pero está a punto de morir, ¿no? Sentada en un carrizal, comiendo tortilla dura para poder engordar, estaba la media muerte sentada en un tecomate, diciéndole a los muchachos, vengan, beban chocolate. ¡Ay, qué chulada, qué chulada! Y hay otra también, que es una coplita que a mí me gusta mucho porque habla justamente de esta cercanía, de este incluso coqueteo que a veces llegamos a tener con la muerte, ¿no? Se va la muerte cantando por entre las nopaleras. ¿En qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? ¿No? ese elemento, sobre todo hasta de valor, de comicidad, hasta de broma, ¿no? Claro, por supuesto. Que al final del día, digo, pues estamos hablando que inclusive culturalmente hablando hasta la Santa Muerte, digo, que por ya supuesto. es más allá del Día de Muertos, pero es un aspecto cultural de la gente que se dedica al autotransporte, devotos a toda la parte de la muerte y que, bueno, impacta en el día a día y es algo familiar, como dices, ¿no? Sí, claro, y además en esta última coplita que recité hace un momento me llama mucho la atención porque si te pones a pensar, la muerte es representada siempre de forma femenina y además Así una es. muerte representada como con curvas. La Catrina, por ejemplo, es una figura atractiva. Y eso pues habla mucho también del tipo de relación que se puede llegar a tener con ella, ¿no? Y ahora, ¿hay de alguna manera el cómo se fue dando esta evolución? Porque, fíjate, ahorita se me viene a la mente, dices, generalmente cuando hablamos de la creación, bueno, pues en la mayoría de las religiones, pues sí hablamos quizá de un ser de carácter más masculino o medio mezclado, ¿no? Un poquito. Pero en el caso de la muerte, de manera singular identificamos esta relación hacia una mujer, hacia un elemento femenino, ¿no? No sé si en nuestro caso tenga que ver porque es un sustantivo femenino, es la muerte. Ya. Entonces ya desde ahí que venga de ahí. Exactamente. Que venga justamente de eso. Sí. Y ahora, en este ejercicio, por ejemplo, de las calaveritas también, o las coplas, precisamente como es, me encantaron las dos, tan padrísimas, que de alguna manera es algo que también se viene adoptando desde la parte prehispánica, estos orígenes son relativamente más jóvenes las calaveritas. ¿Qué se sabe un poco al respecto? Las calaveritas son una creación poética muy reciente. Ok. Y de hecho tienen un tono satírico, o sea, tienen un tono de burla, de ataque, un gran tono político también. Y se comenzaron a redactar justamente con la intención de criticar, de poner en evidencia, de burlarte de algo que estaba ocurriendo en tu momento. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX circularon por México muchos periódicos chiquitos, así en formato, se llamaban de hoja volante, y justamente eran un espacio para este tipo de creaciones, para que la gente se burlara un poco del político en turno, del presidente en turno, del militar al que le cacharon algo en una cantina, por ejemplo, ¿no? Así es. Y digo, es fascinante eso porque de alguna manera también la calaverita debe de cumplir pues estas reglas, por decir, gramaticales de la literatura, estas normas que deben de seguir a fin de que tenga la rima, a fin de que se cumpla el verso, y no se sale de los cánones establecidos para hacer una buena calaverita, también tiene su arte, ¿no? Sí, es complicado porque son versos de arte menor, tienen que tener 8 sílabas cada uno, tienen que rimar el primero con el tercero, el segundo con el cuarto. Y lamentablemente es algo que se ha ido perdiendo un poco. Cada vez leo más calaveritas que transgreden por completo esta forma. Que se brincan todas las reglas. Sí, que parece más un cuentito que propiamente una construcción lírica, ¿no? Ya. Sin embargo, me parece que pese a este cambio, se ha mantenido, siguen haciéndose calaveritas, sigue enseñándose en primaria, en secundaria, en preparatoria a hacer calaveritas. Siempre para estas fechas se abre algún concurso. Siempre. Y eso ayuda a mantener viva la tradición y me parece que eso sí es muy importante. Positivo, ¿no? Que de alguna manera, pues sí, ahorita yo he visto cómo hay una detonación tremenda de los concursos de Catrinas, precisamente. Claro, el concurso que vamos a vestir al muchacho de Catrina, ella de Catrina, pero también de calaveritas porque al final del día estimula esta parte literaria, ¿no?
Sí, por supuesto. Que va de la mano, inclusive, algo que a mí, pues, luego me preocupa, ¿no? Les encargan calaveritas y ahí se andan metiendo al chat GPT, ¿no? A la IA, que bueno, pues se sabe que le falta mucho. Digo, hemos tenido algunos especialistas aquí en la parte de inteligencia artificial y dicen, bueno, no se va a acabar la humanidad, ¿no? Ni nada de eso. Pero también están tratando de hacerla inmersa en cuestiones literarias y en este caso, por ejemplo, con las calaveritas, ¿no? Sí, por supuesto. Sin embargo, me parece que ninguna inteligencia artificial, por más desarrollada que se encuentre, puede llegar a simular la creatividad, puede llegar a simular el juego que proviene de una persona, ni el punto de vista también de la persona. Me parece que eso no se puede hacer con inteligencias artificiales. Así que ya lo escucharon, niños, nada de andarse metiendo al chat GPT y la tarea de mañana con la calaverita, porque nada de eso. Así que utilicemos nuestra creatividad, nuestra inventiva y es más, nuestro sentido de crítica. O sea, el maestro Yair nos comenta precisamente hacia el político en turno, hacia quien pues hay que hacerle por ahí una crítica que luego pues no nos atrevemos directamente. La calaverita hasta nos permite de alguna manera sutil y quizá no tan sutil, pero sí el denostar a veces la incomodidad que tenemos hacia ciertas figuras que denostan pues bueno, nuestro día a día en nuestro quehacer aquí en nuestro querido México del Día de Muertos. Y bueno, pues llegamos a la mitad de La Voz de los Expertos. No se vaya, volvemos. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:31 minutos. La temperatura 15 grados, 7 décimas. La humedad 59%. Sonido esféreo. Magnética FM 101.3. Primera emisora con inteligencia artificial. Toma agua. Toma agua es lo que le digo a mis niños cuando me dicen que les duele la cabeza o el estómago. Y algunas veces cuando me dicen tengo hambre y sé que acaban de comer. Aunque en la actualidad existe una predilección por las bebidas artificiales, el consumo de agua diario sigue siendo una de las primeras recomendaciones de los expertos para poder llevar una vida sana. Diariamente, nuestro cuerpo realiza un sinnúmero de procesos en los que se pierde agua. Por eso es necesario tomar entre 6 y 8 vasos de agua al día. Si haces esto, ayudarás a tu digestión, controlarás tu peso, aumentarás tus niveles de energía, tendrás una piel saludable y ayudarás a mantener limpios tus intestinos y riñones, favoreciendo un correcto proceso digestivo y previniendo así muchas enfermedades. Así que si quieres mejorar tus hábitos, toma agua. Ideas por Mane, en modo natural. Sígueme en Instagram, ManeDLM, y en Facebook, Ideas de Alimentación. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de los Expertos y bueno, interesantísimo toda esta charla del Día de Muertos, que bueno, al final del día la literatura forma parte fundamental del quehacer también de esta gran celebración que bueno, hemos aprendido en este rato, que es esta mezcla de los distintos orígenes que tenemos, la raíz, por ejemplo, de esta parte del alimento, de las costumbres, de este viaje finalmente, pues de acuerdo a nuestras creencias, de la que realizan aquellos que se nos adelantaron, que al final del día, pues bueno, si bien la ciencia no ha explicado, a ciencia cierta vaya a ir lo que sucede después de la muerte, y hay muchas suposiciones, hay muchas percepciones al respecto, pues bueno, lo valioso son las tradiciones y lo que forma parte de la literatura de ello. Y bueno, pues tú también te has dedicado de manera muy profunda a esta parte del cuento maravilloso de la tradición oral de México. ¿Qué es esto del cuento maravilloso, Yair? Platícanos. Sí, muy bien. Dentro del patrimonio inmaterial de las culturas hay una serie de historias, de relatos que se transmiten de generación en generación, que son antiquísimas, que se pierden en la niebla de la historia y que hablan, que tienen como propósito, como único propósito, entretener a la gente. Okay. Estos son básicamente los cuentos maravillosos. Cuentos como La Cenicienta, como Pulgarcito, como La Bella Durmiente, son cuentos que originalmente no tienen un autor definido, son cuentos que se han ido contando de una generación a otra a lo largo de los milenios, ¿no? Y entonces en México hay todavía, en algunas partes de México se conservan algunas versiones, hay personas que se saben versiones que no vienen de Disney, que no vienen de la versión de los hermanos Grimm, sino una versión propia de su familia, de su comunidad acerca de estos personajes, ¿no? Yeah. Yo, por ejemplo, me he dedicado al trabajo de campo. Yo voy a las comunidades de San Luis Potosí, de Zacatecas, a preguntarle a la señora, oiga señora, ¿usted ha escuchado hablar de María Cenicienta, por ejemplo? ¿O ha escuchado hablar acerca de Casiminillo? ¿O ha escuchado hablar acerca de este personaje? Y en algunas ocasiones, sí, mi abuela me contaba este cuento, y comienzan a contarte la historia, ¿no? El cuento, por lo regular, lleno de aventuras, de peripecias, de retos que debe superar el héroe para conseguir algún fin determinado, ¿no? Que de alguna manera se diferencian de lo que, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí y en distintas entidades, pues, y en todos lados, ¿no? Este arraigo de las leyendas. Digo, sí es distinto a la parte del cuento, a las leyendas, sí, dejarlo bien diferenciado. Los dos son narraciones, forman parte de la literatura de tradición oral, pero tienen objetivos diferentes. El cuento es entretener a la gente, entretener a la audiencia y dejar algún mensaje importante, algunos valores que se consideran importantes para la comunidad, bueno, se fomentan a través del cuento. Yeah. Por ejemplo, uno de los personajes era muy listo, era muy inteligente. Bueno, significa que en la comunidad se valora la inteligencia, la pericia para superar los retos de la existencia cotidiana, ¿no? Super. En cambio, la leyenda tiene un valor de verdad. La gente que te cuenta una leyenda cree en mayor o menor medida en eso que te está contando. El cuento es puro cuento, es una mentira como tal. La leyenda no tanto. ¿Quién sabe si trae algo de verdad, trae algo de historia? No exactamente. Sabemos, ¿no? Ahora, en relativo a precisamente a los cuentos maravillosos, de alguna manera, ¿cuáles han sido aquellas historias que tú te has encontrado que dices, bueno, pues de alguna manera estas sí traen orígenes, pues no de los hermanos Grimm ni de estas historias que, bueno, al final del día Disney vino modificando drásticamente, porque para quienes de repente hemos tenido la oportunidad de leer algunas versiones anteriores ajenas a Disney. Sí. ¡Wow! O sea, Caperucita y el Lobo, nada que ver, La Cenicienta. Hay muchas historias que nada que ver con las versiones, ¿no? Sí, finales. Disney presenta versiones muy edulcoradas del cuento. Los cuentos suelen ser un poco más crueles, suelen ser un poco más sórdidos en varios sentidos, ¿no? Fíjate que he encontrado, y además hay recopilaciones que se han hecho en México por otros autores que han recopilado muchas versiones de La Cenicienta. Sin embargo, es María Cenicienta. Así se María Cenicienta. Es una niña, muere su madre, su padre se casa con otra persona. Por lo regular tiene solamente una hija. Entonces manda a las dos a que laven, ya sea laven ropa o laven las tripitas para hacer menudo. Y amenaza a Cenicienta de que si se le va una tripita en el río o no deja limpio el trapo que está lavando, a pesar de que está muy sucio y es imposible hacerlo, pues le va a dar una tunda, ¿no? Le va a hacer algo muy malo. Entonces Cenicienta está llorando a la orilla del río porque se le acaba de ir una tripita de las que su mamá le dio, o porque no logra dejar el trapo reluciente, y aparece una señora. Y la señora le dice, mira, allá arriba viven unos ancianitos que no pueden caminar, ve, hazles el aseo, hazles de comer y todo, y yo te ayudo mientras a hacer esto. Entonces ella va,
atiende a los señores de buena gana, los hace reír, los trata bien, y entonces cuando regresa, la hada madrina le pone una estrellita en la frente muy bonita que la hace ver preciosa, y además le entrega el objeto que estaba lavando ella, ¿no? Ya limpio, ya terminado de lavar. La hermanastra se siente envidiosa de lo que ha recibido Cenicienta, hace lo mismo, pero cuando atiende a los ancianitos lo hace de mala gana, es grosera con ellos, y entonces en lugar de poner una estrellita, la hada madrina le pone una cola de burro en la frente, ¿no? Este sentido estricto de alguna manera de dar una enseñanza, de dar una lección, de decir, híjole, cuando estás en la educación de los hijos, que es algo verdaderamente complejo, y que al final del día se traslada. Digo, me encanta esta parte en la que de alguna manera también la cultura, y en este sentido estricto, pues en la época en la que había 2 televisoras en nuestro país, para aquellos que nos tocaron muy poca televisión abierta. Había buena televisión, yo me acuerdo, muy buena televisión, sobre todo televisión científica, ahí la pandilla de la ciencia. Bueno, no voy a meter a eso porque como bien enamorado de la ciencia, pero por ejemplo, estas historias que hicieron a Thalía exitosa en alguna manera, que estamos hablando de estas historias eternas de Cenicienta tras Cenicienta. Claro, por supuesto. Y que luego de alguna manera trataron de traslaparlo hacia la figura masculina, ¿no? Que el hombre venía en condiciones desmejuradas y lograba salir. Se van siendo adaptaciones como tal, inclusive en la misma televisión, ¿no? Sí, y además, sobre todo, pues las muchas telenovelas responden, por ejemplo, a un sistema de valores propio de nuestra cultura. Entonces, nos identificamos con los personajes porque históricamente tenemos personajes de ese estilo en nuestras narraciones, en nuestras tradiciones. Entonces, se genera una conexión muy fuerte, ¿no? Con determinados estereotipos. Y es lo que pasa aquí. También, por ejemplo, nos hemos encontrado con un cuento muy extenso. Nos sorprendió realmente la extensión y la complejidad del cuento. Lo recopilamos en un municipio de Zacatecas que se llama Villanueva. Se llama El agua de los 7 colores. Es un padre que está a punto de morir y le manda a sus 3 hijos a que vayan a conseguirle un remedio mágico que se llama el agua de los 7 colores. Los 3 hijos emprenden el viaje, pero los 2 mayores terminan seducidos por unas mujeres y nunca le llevan el agua al padre. El menor logra llegar hasta donde está el agua, vence todos los obstáculos, y cuando va de regreso a entregarle el remedio mágico al padre, los hermanos se sienten celosos, piensan que de alguna manera va a cobrar venganza en contra de ellos y deciden matarlo, ¿no? ¡Wow! Le roban el agua, se lo llevan ellos al rey, el rey mejora y pues piensan que el hijo menor se perdió. Pero resulta que en el lugar donde los hermanos enterraron el cadáver del Benjamín, del hermano menor, nace un carrizo. Un pastor arranca el carrizo, hace una flauta y de la flauta sale una melodía. Algo así como: mis hermanos me han matado, estoy aquí enterrado, ¿no? Eso llega a los oídos del rey y pues resulta que ya descubre por fin todo lo que ha pasado, ¿no? Que los hermanos envidiosos mataron al menor para poder ellos quedarse con el premio, a pesar de que pues sus valores no eran lo suficientemente grandes para salvarle la vida a él, ¿no? Fíjate que de alguna manera a veces esta influencia que hemos tenido de otros países, que pensamos estas historias que se dan nada más en la anterior Reino Unido, en zonas anglosajonas, etcétera, en Francia, cuando nada que ver, tenemos nuestras propias también, más que raíz o el origen, nuestras propias versiones, y es lo que lo hace rico, ¿no? Exactamente, tenemos nuestras propias versiones aclimatadas a lo que es México, a los valores que tenemos aquí y a los valores de cada comunidad también. Estos cuentos eran los que se contaban en las noches frías, cuando hacía frío, había muchos niños y había que entretenerlos, pues la persona con mejor memoria memorizaba los cuentos, se los contaba a los niños y ya cada uno de ellos iba creando su propia versión que a su vez transmitiría después, ¿no? Ahora, ¿qué tan atrás te has podido ir en el tema de investigación de decir, bueno, cuáles son aquellas historias pues, que verdaderamente han logrado trascender generación tras generación? Es difícil poner una fecha muy antigua, porque son cuentos que siempre han sido considerados de poco valor literario, como cosas de la gente común, la gente del pueblo. Que no hay un autor al final del día. Que no hay tanto valor, entonces las recopilaciones más antiguas vienen como de los 30 o de los 20 del siglo pasado. Y es lo más atrás que nos podemos ir, aunque evidentemente estas versiones son muy antiguas, tienen raíces, no sé, anteriores antes de Cristo incluso, ¿no? Y se han transmitido solamente a través de la voz. Y fíjate que de alguna manera yo recuerdo algunas series televisivas que promovían pues esta parte literaria del el narrador de cuentos. Ajá, exacto. Y luego pues también los cuentos que eran sobre todo, narraban toda la parte de los griegos, de los romanos, que de alguna manera esta empresa Jim Henson de los Muppets pues trató de venir llevando a la pantalla chica, y que de alguna manera también algunas características, no sé, Yair, que se pudieran dar del cómo se pueden preservar pues estos relatos. Creo que decías algo importante, no se les daba ese valor. Creo que había que darles ese valor primero, hay que darles el valor, hay que escucharlos también.
En ocasiones es un poco triste y a la vez conmovedor cuando llegamos con estas personas, sobre todo personas mayores en las comunidades, que te empiezan a contar el cuento y se ve que están contentas de podértelo contar, porque probablemente en su entorno a las personas ya no les interesa escucharlas. Entonces, pues evidentemente el cuento no se transmite y el cuento muere con la persona que lo sabe porque ya no hay nadie más que lo escuche y se lo aprenda. Claro, claro. Y entonces, que no se va dando. Exactamente. Sí. Entonces, lo que hacemos nosotros es ir, grabar a la señora, al señor en una grabadora de audio y transcribir después el cuento para ponerlo a disposición pues de las personas que les interese, que quieran aprenderlo, que quieran memorizarlo, ¿no? Fíjate, ¿dónde han venido preservando? ¿Dónde los difunden? Porque de alguna manera, pues sí, lo primero que hacemos es scrollear en las pantallas, sobre todo de las redes sociales, claro, ¿no? Instagram, TikTok, pero de alguna manera en este trabajo que has venido haciendo también en la parte de investigación literaria, ¿de qué manera podemos acceder a ellos? ¿Dónde los encontramos? Hay varios repositorios en internet. Hay un repositorio que es el repositorio del Alto del LAMNO, es el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM, pero también el Colegio de San Luis tiene su propio repositorio. Es el grupo interdisciplinario de investigaciones en literatura de tradición oral, Hilton me parece que se llama, y ahí pueden encontrar muchos de los cuentos que los investigadores del colegio, los alumnos del colegio hemos podido recopilar a lo largo de los años. Y fíjate, de alguna manera, pues también esto se va de la mano con el hecho de qué manera promover la creatividad en los niños, ¿no? Y digo, esto ahorita lo estaremos platicando ahorita antes al siguiente segmento, pero yo recuerdo algunas dinámicas docentes que se les han de decir, bueno, planteas un escenario y le dices a un alumno, sigue con la historia, ¿no? Y luego que se van perdiendo. Pero bueno, estamos casi llegando a la parte final de La Voz de los Expertos. No se vaya, regresamos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:46 minutos. La temperatura 15 grados, 7 décimas. La humedad 59%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Ya sabes que en la vida hay retardas cosas que duelen, pero no vale la pena perderla, solo para que deje de doler. Y no la vayas a regar, la cosa es bien sencilla, si te metes fentanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver, ya no es divertido cuando empiezan a caer. ¿Cansado de la política de siempre, de los mismos discursos? En Liberalismo y Más encontrarás una nueva forma de vivir los temas que más preocupan a la sociedad, con un enfoque más profundo, plural y entretenido. Sintonízanos todos los viernes de 6 a 7 de la tarde por Magnética 101.3 FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la recta final aquí de La Voz de los Expertos. Y bueno, una charla yo por demás exquisita con el maestro Yair Acevedo López. Y que bueno, Yair, también ahorita antes de regresar aquí a la última parte de La Voz de los Expertos, pues previamente has venido especializando, ¿no?, en esta parte de cuento maravilloso de la tradición oral en México, que tiene mucho que ver precisamente con el Día de Muertos, porque de alguna manera se va transminando generación tras generación, y el cómo se van mezclando esta cultura de distintas regiones. Pero también está esta línea a la
la cual pues también has abordado cómo lo es el conjuro amoroso hispánico. Y bueno, usted pensará que aquí en La Voz de los Expertos nos vamos a empezar a hablar de brujería y chamanería, y nada que ver. El conjuro, digo, vamos a definirlo, ¿no? ¿De qué trata, qué aborda y qué relación o cómo tiene que ver con la parte literaria los conjuros, ¿no? Sí, por supuesto. En este caso, cuando hablamos de géneros mágicos, sobre todo de géneros líricos que tienen una parte mágica o religiosa, estaríamos hablando principalmente de 3, que es la oración, como la Magnífica, las oraciones que se dedican a los santos, a la Virgen, el propio Padre Nuestro, ¿no? Que son palabras que se utilizan para establecer una conexión con la divinidad, para pedirle algo, para pedirle algún favor, para pedirle protección o cuidado. Tenemos también otro tipo que serían los ensalmos, que son estas palabras mágicas para curar alguna enfermedad, donde se le pide a la enfermedad que abandone el cuerpo de la persona, que ya no lo enferme, que lo deje en paz. Y luego tenemos unas estructuras muy interesantes, unos poemas muy interesantes que son los conjuros, porque los conjuros son los más, digamos, banales de todos. Lo que buscan sobre todo es satisfacer las necesidades pues más obscuras, más secretas de las personas, ¿no? Son pequeños poemas de 4, 5, 6 estrofas donde se le pide a quien sea. Puede ser un santo, pueden ser las ánimas del purgatorio, pueden ser incluso demonios, ¿no? En los conjuros que yo he rescatado del Archivo Inquisitorial Novohispano se menciona una nómina extensísima de demonios. El catálogo está... Sí, está ahí completamente, ¿no? Desde de Satanás, Belcebú, Lucifer, hasta el demonio de la carnicería, el demonio de la putería, el demonio de los caminos, ¿no? Sí. Es una gran cantidad de demonios que se invocan justamente cuando se necesita algo en la vida de una persona y las oraciones no bastaron, las oraciones no nos dieron eso que queríamos. Pues bueno, tal vez si Dios no me escucha, el diablo sí, a través de un conjuro. Exactamente. O sea, es la forma de... Son las palabras para atraer, exacto, para invocar, para solucionar aquello que necesitamos en la vida. Y que de alguna manera también, pues me imagino que van trascendiendo generación tras generación, así como hablabas del cuento maravilloso de estas tradiciones del Día de Muertos, también se van recopilando y también se van... Tú hablabas de este gran catálogo que existe. ¿Cuáles son aquellos que quizá han trascendido con el paso de los años y que imagino que también se adaptan a nuestra cultura, ¿no? Sí, se adaptan. Fíjate que ahí es algo interesante. He encontrado algunas versiones de conjuros, por ejemplo, dedicados a Santa Marta. Ajá. Santa Marta, que desde el periodo novohispano y todavía más atrás era considerada una santa, digamos una santa dual, una santa como con una especie de doble malévola, que era Santa Marta la Mala, a la cual se le dedicaba en asuntos amorosos. Cuando tu marido te trataba mal, le rezabas conjuro. Le rezaban a Santa Marta. Exactamente, para que lo dominara, para que lo apaciguara, para que lo calmara. Si tu marido o tu amante se iba y tenía mucho tiempo sin regresar, le rezabas a ella para que lo trajera contigo. En la leyenda de la santa llega un momento donde vence a un dragón, le pone un cordón por el cuello y lo jala hacia un pueblo. Entonces ahí está justamente la analogía. Si Santa Marta fue capaz de dominar al dragón y llevarlo al pueblo para que lo mataran, pues también es capaz de ponerle un cordón a mi marido. Y que me lo traiga de vuelta, con todo y chivo, con todo y quincena. Exactamente. Oye, qué interesante, esta parte. Y de alguna manera, bueno, no es algo usual que se dé, porque al final del día estamos dentro de un contexto cultural e histórico, precisamente hay sobre todo regiones del sureste, del sureste mexicano, que bueno, estas prácticas, ¿no? Que hablamos de la brujería, del chamanismo, etcétera. Pero bueno, al final del día, sin perder de vista el que son aspectos que encontramos en la literatura y en el vox popular, ¿no? Sí, son prácticas que cristalizan en formas literarias. Recordemos que el conjuro, la oración, tiene un patrón rítmico determinado que ayuda justamente a memorizarse y a que la persona lo diga tal cual lo escuchó. Es algo muy interesante con las palabras mágicas, a diferencia, por ejemplo, del cuento de una leyenda. Estos tienen versiones, si les cambias o les quitas algo, pues no pasa nada. Así es. En cambio, el conjuro es una fórmula mágica. Tiene que pronunciarse tal cual escuchaste para que surta efecto. Si no, tal vez no lo haga. O sea, sí, tal vez no. Y aquellos que puedan ser más representativos para ti, que te hayas investigado a lo largo de toda esta trayectoria en investigación literaria. Te digo, por lo regular hay muchos conjuros en el periodo novohispano, en los siglos XVI y
principalmente que yo son los que he estudiado. Hay muchos conjuros a Santa Marta. También hay unos conjuros dedicados a unos diablos que se llaman los diablos corredores, que eran unos diablos muy veloces y por lo tanto tenían esa prisa que tenía la persona por encontrarse con el ser amado, ¿no? Ah, ok. Invocaban el amor. La gran mayoría tiene que ver alguna cuestión de relación. También lo interesante con los conjuros es que se genera dentro de su propia estructura una especie de maldición para la persona a la que van dedicados. Si la persona no viene conmigo, no podrá comer, ni dormir, ni descansar, sentirá mucha hambre, mucha desesperación, y esto no cesará, esto no se calmará hasta que no venga conmigo, ¿no? Se le pide a la entidad sobrenatural, ya sea demonio o santo, que le genere el mayor malestar posible a esa persona hasta que no vuelva con uno. Y fíjate, yo de alguna manera establecemos esta relación estrictamente cultural y literaria que hay un trasfondo al final del día. Digo, algún psicólogo y también algún psiquiatra especialistas también en esta parte de un sistema de creencias. Al final de cuentas genera un sistema de creencias tan poderoso que mueve a las personas con base en eso, ¿no? Sí, y además también tenemos que tener en cuenta que la barrera entre lo posible y lo imposible cambia de una etapa a otra. Ya. Para nosotros esto es simple superstición, algo que no puede ocurrir, y sin embargo para la gente del periodo colonial la intervención de seres sobrenaturales en su vida cotidiana era algo que se daba por sentado, era algo ya era natural al final del día, ¿no? Sí, tal cual. Que salir y encontrarte con una entidad sobrenatural en el monte era algo que podía ocurrir, algo que ocurría. Para nosotros esa frontera se ha movido un poco y por lo tanto ya no pensamos que sea posible, ¿no? Fíjate que interesante. Yo de alguna manera evoco que decían, bueno, pues que al final de cuentas este tema de Newton, que se caía la manzana y todo eso, no, más allá que eso, antes no se podía explicar más que a través de una cuestión divina el movimiento de los cuerpos celestes, hasta que dijeron, no, espérame, hay una ley de la gravedad que al final del día da eso, pero lo importante es que desde el enfoque literario se va preservando y forma parte, digo, seamos realistas, a veces pues más fácil que alguien nos encontremos que sabe algún conjuro o alguna maldición en lugar de un bello poema, ¿no? De Pablo Neruda. La verdad es una realidad y por eso el impacto social, me imagino, que tienen los conjuros también, así como los cuentos maravillosos. Sí, exacto. Y además, sobre todo, eran una de las pocas formas en que las personas podían incidir en la vida, en el mundo como tal, ¿no? Era un momento donde realmente la injerencia del ser humano se limitaba a cuestiones muy, muy puntuales, y de esta forma el hecho de pensar que por medio de una fórmula mágica y unas palabras podías hacer que tu vida fuera más fácil, que un aspecto de tu vida difícil se volviera más fácil, pues se aprovechaba lo más que se pudiera, ¿no? Y además siempre fundamentado en el poder de la palabra. Aquello que se dice es aquello que se decreta, que se hace de alguna forma, ¿no? Que al final del día pues está basado, pues, creo que todas las religiones al final del día están así basadas, ¿no? Sí, por supuesto. Y digo, emulando también este aspecto mercantilista o capitalista en el que, por ejemplo, la ley del secreto y que atraerás riqueza, etcétera, y concéntrate y vive con pasión la casa y el auto que quieres, pues al final del día se transforma en este devenir que traíamos hasta de los conjuros, ¿no? Obedece a eso. Al poder de la palabra, al poder creador de la palabra. Claro. Entonces también el conjuro amoroso en más de un sentido se vuelve un espacio de confesión para las personas. Lo usaban sobre todo mujeres que estaban muy desesperadas en un momento donde su participación social dependía completamente de un hombre. Entonces una mujer cuyo marido se iba con otra quedaba muy vulnerable en la sociedad en la que vivía, y esta era una forma de confesar su desesperación, de confesar su sufrimiento, de confesar la vulnerabilidad en la que quedaba. Y que de alguna manera lo vemos expresado también en esta parte del contexto de Día de Muertos, en el que, pues bueno, gente que desafortunadamente pudo haber quedado viudo, y bueno, pues esta evocación, este poder de la palabra que tiene hacia las personas. Digo, antes de ir, no sé, yo me quisiera también abordar algún par de situaciones, sobre todo tú como especialista en la parte de literaria. Pues sí estamos enfrentando una cuestión, pues sí, de redes digitales, etcétera, pero eso no ha dejado que el libro se muera, ni ha dejado, yo he encontrado jóvenes, niños que leen, y eso me parece fabuloso, ante que luego los papás ya están con el celular y el hijo a veces no, digo, casos fortuitos, pero desde tu perspectiva también esta parte de la literatura, estas recomendaciones que también has sido docente, el cómo seguir promoviendo la lectura, ya sin importar si es impresa o si es en alguna tableta o en algún celular, cómo promover en estas generaciones y también en las mayores, porque luego me están dejando de leer también los grandes, pues cómo seguir empujando la lectura hacia las partes literarias, que es fundamental. Siento que uno de los problemas que ha tenido la enseñanza de la literatura en el país tiene que ver mucho con los programas de literatura. Por lo regular yo leí El Quijote en tercero de secundaria, me pusieron el Sarmiento en el tercero
secundaria. Son lecturas que no son atractivas para un joven de 15 años y son lecturas que dejan un mal sabor de boca y una mala experiencia en las nuevas generaciones. Siento que la literatura infantil y juvenil en ese sentido tiene mucho que hacer. Si nos ponemos a encontrar opciones más viables, más fácil, de más fácil acceso para las nuevas generaciones, es muy posible que comiencen a leer a los clásicos, ¿no? Creo que en este caso el seguimiento o la ruta ha sido al revés. Hay que comenzar con literatura infantil y juvenil, no sé, Michael Ende, Roald Dahl, y luego ya ir poco a poco transitando hacia los clásicos, hacia lecturas que son más complejas y que exigen mayor concentración y mayor comprensión por parte del lector. Al final del día, mayor experiencia, mayor sabiduría, ¿no? Que es lo que tenemos que promover, sobre todo en lo que sucede con nuestros adultos mayores, que de verdad a veces, traigo al programa, pues también, y le mando un gran saludo a la doctora Isabel Monroy, que bueno, exquisita en su plática, gran difusora y promotora del conocimiento de las áreas de las ciencias sociales y de las humanidades, y que bueno, en ese sentido, Yair, pues bueno, alguna recomendación también que nos pudieras dar, sobre todo para los docentes. Estamos encontrando este gran reto entre la IA, entre que los jóvenes pues quieren también los estudiantes, esta prontitud de los resultados, y que aquí está el trabajo ya con 3 renglones lo logré, pero que al final del día lo exquisito y lo rico que es aventarse en el pasto, en la alfombra y leer un buen libro. ¿Qué recomendación le das sobre todo también tanto a maestros como a